Muy buenas noches, bienvenidos al segundo CIPAS del curso de balance de materia y energía. Esta tarde de sábado vamos a trabajar sobre los ejercicios individuales porque entiendo que tienen muchas dudas y es normal, ¿listo? Lo primero que quisiera decirles antes de iniciar es que he revisado algunos aportes y hay un detallito que no están teniendo en cuenta en la parte gráfica, y es que cuando están haciendo el diagrama de bloques, que a veces, ojo con esto, en algunos ejercicios puede ser un solo bloque o en otros uno o dos bloques. Entonces no piensen que esto tiene que ser 12 bloques como la situación industrial de la cerveza. No, puede ser un bloquecito, dos bloquecitos, bien, depende. Están haciéndolos tal vez en Word, la mayoría, entonces lo hacen torcidito, les quedan esas flechas todas torcidas, ni siquiera toca la flecha el bloque. Entonces eso tienen que mejorar la presentación de sus diagramas. Si ustedes se fijan, y voy a empezar a compartir mi pantalla, en el ejercicio 3, por ejemplo, nosotros les damos el diagrama ya hecho, ¿no? Y, momentito. Y en ese ejercicio, ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? En ese ejercicio, fíjense que ninguna flecha está torcida. Me refiero a que todas son verticales o son horizontales. Y usted dirá, pero ¿por qué molestan tanto? Porque desde este curso usted tiene que empezar a pulir la forma en que presenta sus cosas, ¿bien? Entonces, hagan el esfuerzo de enderezar las flechas, porque cuando uno va a revisar, lo primero que ve es eso todo chueco y dice, ay, aquí va a haber un problema. Entonces, si no les parece en Word, porque en Word es más difícil, háganlos en PowerPoint, en Excel, en cualquier otra herramienta, toman fotico y pegan como imagen su diagrama para que desde el principio les vaya quedando bonito, ¿listo? Bueno, yo traía algo preparado, pero quiero escucharlos para saber si estamos en sintonía de las dudas. Si las dudas que yo creo que ustedes tienen, sí son las que ustedes tienen. Entonces vamos a hacer una ronda recogiendo algunas de sus inquietudes y luego empezamos a trabajar. ¿Les parece? Empezamos con Saidit. Cuéntanos, Saidit. Profe, buenas noches para todos compañeros. Quería hacerles dos preguntitas. Ajá. Una es que en el primer ejercicio nos hablan sobre problemas de extracción. Entonces, yo quería saber si extracción es lo mismo que separación. Y la otra es en el puntico, en el diagrama número 3, que es el que nos dan hecho, nos sale una flechita hacia arriba, dice evaporador. Yo quería saber si eso es vapor que sale porque no me ha dado duro ubicar esa partecita de ahí. Esa es mi inquietud. Excelente. Bueno, en cuanto a la extracción, ya se las explico, porque claramente uno no puede abordar el ejercicio si no conoce la operación. En la evaporación, eso lo tratamos alguna vez, pero fue muy rápido. Sí, en la evaporación entra una solución con bastante agua, digámoslo así, y sale con menos agua. Eso es lo que ocurre en una evaporación. ¿Por qué sale con menos agua? Porque parte del agua que entra se evapora. Y siempre que uno va a escribir el diagrama, hace la flecha hacia arriba, indicando el agua que se evapora. ¿Listo, Saidit? Saidit. Listo, sí señora. Bueno, ya te explico la extracción. Vamos con Alejandra Lozano, cuéntanos. Hola, buenas tardes, profe, ¿me escucha? Sí, señora, muy bien. Profe, es que yo no sé, yo estoy bien perdida y pues yo ya revisé la conferencia, la web conferencia, pero tengo muchísimas dudas. Es que yo estaba planteando el ejercicio uno y pues yo saqué pues el bloque y tengo dos entradas y dos salidas, pero en una salida no tengo ni los componentes ni el peso. Y en la pregunta B nos están diciendo que hallemos esos componentes. Y yo estaba revisando videos de internet a ver si podía entenderlo y no sé cómo hallar los componentes sin tener nada ahí. Exacto, es que ese es el ejercicio. Eso es lo que nosotros queremos, que no sepan al principio cómo hallarlo y que traten de a partir de ecuaciones de balance desenredar eso.
Hoy lo vamos a hacer, ¿listo? No les voy a hacer el ejercicio, no. Les voy a ayudar a plantear cosas que no tenemos aún claras. Bueno, entonces para allá vamos. Si quieren empezamos de una vez, ¿les parece? Creo Sí, que el primer profe. ejercicio es duda para muchos. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Y vamos a mirar primero qué es eso de la extracción, porque si uno no entiende la operación, pues mucho menos va a poder hacer un balance. Entonces, les cuento que el primer ejercicio dice que hay un extractor en donde ingresa una corriente que son frijoles. Los frijoles tienen unos compuestos denominados taninos. Los taninos son unos compuestos químicos presentes en algunos alimentos. Ellos son compuestos fenólicos. Los alimentos tienen varios compuestos fenólicos, entre ellos los taninos. Los taninos tienen una característica y es dar, por un lado, una coloración un poco oscura y por otro lado, un sabor amargo. Hay taninos en las uvas del vino, por ejemplo, en las uvas con las que se fabrica el vino, hay tanino en el frijol, hay tanino en el sorgo y hay taninos en varios alimentos. A veces son tan poca la cantidad de taninos que uno lo come y no nota ningún efecto. A veces sí, cuando uno lava los frijoles, las que cocinamos y los que cocinamos, uno deja los frijoles en remojo y al otro día el agua de los frijoles está como oscurita, ¿cierto? Esa es una extracción de taninos. Los taninos son solubles en el agua. Entonces, si uno cocina los frijoles en la misma agua que recogió, que queda con una tonalidad oscurita, le quedan amargos. No sé si les ha pasado, a mí me pasaba. Hasta que aprendí que toca enjuagarlos, retirarles esa agua y cocinarlos en agua nueva. Los taninos, si superan cierta proporción en el alimento, podrían generar un problema nutricional porque ellos al interior de nosotros reaccionan con unas enzimas gástricas y como que las inhabilitan para hacer la digestión de otros compuestos. Entonces, se dice que un contenido alto de taninos en algún alimento podría generar efectos antinutricionales, o sea, no deja que nosotros absorbamos los nutrientes de un alimento porque bloquean. Entonces, la idea de estos ingenieros es tomar esos frijoles y extraerles los taninos. Necesitamos alguien que se los lleve. Ese alguien se llama solvente, lo vamos a llamar solvente. Entonces, en una primera corriente tengo los frijoles, en otra corriente tengo el solvente que es agua caliente. Entonces, cuando ellos entran pues en contacto, el agua caliente retira una parte de los taninos, no toda porque no pudo retirarla toda, solo una parte, que esa parte es el 85%. Y sale el agua con esos taninos, ¿bien? Por otro lado, los frijoles que entraron, a los frijoles les pasan varias cosas. Primero, que ellos entregan taninos al agua, ¿cierto? Entonces, bueno. Por otro lado, en ese proceso, ellos absorben agua de la que entró, el agua solvente que llamamos. Entonces, ellos van a salir con mayor cantidad de agua porque absorbieron una parte del solvente con menor cantidad de taninos. Lo primero que uno hace es hacer el diagrama de bloques, listo, diagrama de bloques ya lo tenemos. Ahora, identifiquemos las corrientes. Entonces, ojo aquí, las corrientes son las principales, no los componentes. Tengo corrientes que son el frijol, pues yo las llamé así, cada uno de ustedes es libre en esta vida de asignarle los nombres, ¿bien? Pero acá entre todos, como vamos a trabajar juntos, vamos a asignarle nosotros una letra. La primera corriente la llamé frijol, entonces no sé si les parece que le pongamos F de frijol, ¿cierto? Esto no es una dictadura, pero pues yo trato de orientarlos para que no rindan. Vamos a ponerle el nombre porque hay personas o estudiantes que ponen acá frijol, que entra al extractor. No, 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 solo pongo una letra. El solvente es el agua que también entra. Entonces uno le pone el nombre que desee. Ojalá sean creativos, bueno, y no copien todo esto tal cual. Pero es que no había otra forma de explicarles más o menos este ejercicio si no era haciendo esto. Por arriba sale el frijol que les cuento, pero ya con menos taninos y más agua, y él sale en forma de pasta. Entonces, esa pasta, pongámosle P. Muchos ya en esta parte ya han avanzado y van muy bien, y pues ya han nombrado sus corrientes. Y el extracto, ojo, vamos a llamar extracto a esta corriente
que es la corriente de agua caliente que entró, pero con taninos sale. O sea, agua más taninos porque los extrae. ¿Listo? Entonces al extracto pongámosle E. ¿Listo? Ahora identifiquemos los componentes. ¿Se acuerdan que veíamos que estas eran las corrientes totales, pero dentro de ellas hay varios componentes? El truco aquí es saber cuántos componentes hay y en qué corrientes van, porque no todas las corrientes tienen a todos los componentes. ¿Me ayudan ustedes a través del micrófono o en el chat y me dicen qué componentes han identificado, por favor? Profe, yo he identificado el agua, los taninos y los sólidos en la F, en la corriente F. Excelente, ¿no? Y en todas. Agua, tanino y sólidos. Entonces, miren, yo los tengo iguales. Agua, tanino y sólidos. Ahora hagamos un ejercicio mental ustedes y yo. A partir de esos componentes que hemos identificado, ay, espérenme un momentico porque aquí tengo un Profe, yo problema tengo logístico. una duda. Sí, un momentito, primero salimos de esta y ya nos cuentas, ¿listo? Ok. Bien, entonces empecemos a pensar. F son los frijoles, ¿no? ¿Qué componentes de estos tres tiene F? Todos. Todos, ¿cierto? Listo, entonces F tiene todos sus componentes. Y acá viene una ecuación que les voy a plantear hoy, que tal vez no habíamos visto, que tal vez se podía deducir, pero entiendo que no ha sido tan fácil. Miren lo que ocurre acá. Aparte de las ecuaciones que habíamos visto de balanceo, hay unas ecuaciones como estas. Me dicen que F, la corriente F va a estar compuesta por tres componentes. Yo puedo decir que F va a tener primero una parte que es el peso que ella tiene, los gramos que ella tiene de taninos en su corriente, ¿sí? Más, acuérdense que cuando uno multiplica la corriente grande por su composición de algún componente, lo que obtiene en este primer término es el peso de taninos que viene con ella. Pero además esa corriente no viene solo con taninos. Aquí también en esta corriente vamos a encontrar que tiene agua, ¿cierto? Dijimos. ¿Cómo quieren llamar al agua? No sé. ¿W les parece? Listo. A mayúscula, profe. Ah, bueno, mayúscula, sí, de una vez. Entonces, ella también tiene unos gramos de agua y esos gramos son F por su composición de agua. Y si quieren, ahora lo comprobamos. Y además esa corriente F tiene unos gramos o tiene un aporte másico del tercer componente que es materia seca que la vamos a llamar S. ¿Listo? No, S no, porque ya hay una corriente que se llama S, la vamos a llamar N. Usted la llama como usted considere. Entonces, esta ecuación no la hemos visto, miren. La corriente F es igual al peso de taninos que tenga, más el peso de agua que tenga, más el peso de materia seca que tenga. Listo. ¿Les parece si seguimos con esta lógica? ¿Qué elementos, qué componentes hay en la corriente S? ¿Qué componentes hay en la corriente S? Todos. También taninos, también tiene taninos. Se me rajó todo el mundo en el chat. No, mentiras. Daniel Buitrago y Yanni Flores tienen, y Lady, solo agua, pilas, porque esta agua es el solvente, ella viene limpiecita, solo que viene caliente. Ella no tiene materia seca, ella no tiene taninos todavía, ella viene pura desde un tanque, ella no tiene sino agua. Entonces, ojo acá, voy a plantear exactamente la misma ecuación para la corriente S, pero aquí es más chévere porque uno dice, S pues debería tener los tres componentes, o sea, se supone en la ecuación, pero ya les digo cómo lo van eliminando. El agua es agua, o sea que el agua no tiene ni materia seca ni taninos. Entonces, ténganme paciencia, porque todo lo hago. Es que no me gusta usar como esos lapicitos virtuales que hay, porque eso se ve como feíto. Y con mi pulso peor. Miren, yo diría, la corriente S debería, o sea, en principio tendría los tres componentes, pero no. Mi lógica me dice,
esa corriente S no tiene taninos, o sea que esto es cero, se va. ¿No? Esa corriente S no tiene materia seca, o sea que todo esto es cero, se va. Así que me queda que mi corriente es S es igual a su componente de agua. O sea, todo es agua. Cuando una corriente toda es un solo componente, yo digo que la fracción de agua en esa corriente, ¿cuánto es? La fracción de agua que hay en ese, si ese es solo agua. 1. Excelente. ¿Listo? Entonces ya tenemos que X a S es 1. ¿Bien? Todo es agua. Sigamos. P. La corriente P, que es la pasta de frijol, ¿qué componentes tiene? Ese tendría todo, ¿sí? Listo, analicemos. ¿Tiene materia seca? Claro, porque a la materia seca que entró no le pasó nada, debería salir toda ahí. Entonces mi corriente P tiene, acá, materia seca, es esta última. ¿Tiene taninos? ¿Sí o no? También tiene. Claro, solo que tiene más poquitos porque pues la idea era sacárselos, ¿no? 0.15. Eso, señorita. Ah, ojo ahí, ahorita vamos a ver una cosa con ese tema. ¿Tiene agua? Sí, tiene agua, ¿cierto? De hecho, tiene más agua de la que entró porque ella absorbió del solvente un poco de agua. Entonces, mi corriente P tiene todo. ¿Listo? Sigamos, la corriente E, el extracto. ¿Qué tiene? Tiene de todo un poquito. ¿En serio? ¿Quién Pues da más, sale quién el da menos? 85%. Todavía no de- hablemos de números porque nos volvemos un 8. Díganme solo Tiene qué taninos Taninos y agua. y agua. Exacto. ¿Materia seca tiene? Mm, Yo diría que no. solamente sale el Yo agua. diría que tampoco. No tiene materia seca y esos son detallitos que uno tiene que tener en cuenta. La materia seca no me dijeron en el ejercicio porque no es muy común que el solvente atraiga la materia seca, porque vamos a decir que esa materia seca no es soluble, ¿sí? Entonces, esta es mi ecuación, listo. Ahí vamos con otras ecuaciones de constitución de cada una de las corrientes. ¿Listo? Profe, Bueno, qué pena. En señora. el Skype hay un compañero que dice que no le han permitido el ingreso. Ay, ok. No, mira, no lo veo. Dile que vuelva a entrar porque no lo veo. Ya le digo. Listo. Ok, ahora hay que hacer un análisis numérico después de que yo he planteado esto, ¿sí? Hay que hacer un análisis previo, que son como unos cálculos matemáticos que me ayudan a ver ciertos detalles, que antes de resolver todos los balances. Y ahí es donde ponemos números. Entonces, ¿qué números conocemos? Conocemos que F entra, no recuerdo cuánto y si me acuerdan mejor, 125 gramos listo, de frijol, ¿cierto? de frijol, pero profe, frijol molido. ¿Es Sí, porque diferente es a la que, pasta de frijol? sí, es que mira, el frijol si nosotros lo pusiéramos en granitos acá en la corriente F, la extracción no sería tan chévere, porque Ok. al solvente le queda muy difícil. Ujú. Cuando tú mueles un alimento, lo que haces es aumentar el área de contacto con el solvente. Entonces, al solvente le queda más fácil, ¿sí? Porque no tiene que romper tantas paredes, nosotros las rompemos por ello. Por eso se llama molido. ¿Listo? Pero es diferente, profe, el frijol a la pasta de frijol. Sí, O sea, la la pasta. pasta de frijol es la mezcla con agua. Sí, exacto. La pasta de frijol es lo que sale luego de la extracción. Ese Gracias. frijol molido que entró se convirtió en una pasta. Bueno, ¿qué más sabemos? Cuéntenme. Sabemos cuánta agua entra, ¿no? 280. 280. Listo. Bueno, y aquí empezamos como a echar un poquito de número antes de estos 125 gramos, a mí me dijeron cuál es la composición, ¿cierto? Entonces, de esos 125 gramos, ¿cuántos taninos van ahí? 18%. 18% de taninos. Excelente, ¿y eso cuánto es? 0,18. 0,18. No, ese es el porcentaje, yo les digo los gramos de una vez, díganme. Ujú. 18%. 18 gramos. 0,18 gramos, ¿no? No, ese es el porcentaje. 22.5. 21.5. ¿Cómo lo sacaste? Cuéntale a todos, por favor. No, 22.5. 125 por el 18%. Ajá. 22.5.
gramos de taninos, ¿listo? ¿Y de agua cuánto irá ahí? 125 por 42%. Listo. ¿Hay alguien que está muy perdido y que dice no sé ni qué están haciendo? Hable ahora, por favor, para no seguir andando a cierta velocidad. 52.5, profe. 125. Un momentito que yo voy un poco más lento que ustedes acá haciendo flechas. Listo. ¿De agua cuánto era? 52.5 e ingresan 42%. Eso, gracias. 52.5. Y el otro es 40, ¿no? Sí. Es materia seca. ¿Cuánto da eso? 50 gramos, profe. Exacto. Bueno, paremos ahí porque digamos que vamos a un ritmo, pero no quiero que se me quede nadie. ¿Todos vamos a buen ritmo? ¿Alguien quiere? Ingrid, cuéntanos. Profe, una pregunta, ese 0,18, ¿de dónde lo sacan? Excelente pregunta. Aquí, señorita, cuando usted lee el enunciado, le dicen que entran 125 gramos de frijol molido con una composición porcentual en peso de... ¿m? Entonces, habíamos visto en la otra conferencia, si es 42% de agua, yo puedo decir que la fracción de agua en esa corriente es 0,42. Cuando es 18% es 0,18 y cuando es 40, 0,4. ¿Listo, señorita? Vale, sí, señora. Doctora, Bueno, una consulta. cuénteme. En la corriente de la masa, o sea, la corriente E, ¿al fin dejamos los sólidos solubles? Ay, buena pregunta. Me devuelvo acá porque en esta sí eliminamos todo y acá se nos olvidó. Aquí no hay materia seca, o sea que este último término se va. ¿Listo? Gracias. Gracias. Bueno, entonces, sabemos que entró esto, ¿sí? Ay, pero esperen, esto es agua, ¿cierto? Sí, señora. Corríjame si no, porque yo suelo hacer cosas locas a veces, digo una cosa y escribo la otra. El Bien. otro es sólido soluble. Eso, sí, materia seca. Listo, listo. Entonces, ¿qué más sabemos? ¿Qué más nos dijeron? Que al adicionar el agua Ujú. salía una parte. 95% de taninos de frijol. Otra vez, repíteme. Dice también que ingresa la muestra donde también ingresa el agua, 280 gramos de agua caliente. Ajá. Se retira el 85% en peso de taninos del frijol. Ojo ahí, miren, me están diciendo, se retiran, o sea que este extracto fue capaz de retirar el 80% de los taninos que entraron, el 85, ¿cierto? Sí. Sí, señora. Eso es muy, pero muy diferente a decir que la composición en E es de 85% de taninos, ¿sí? Y esto es lo que más inconvenientes genera a nivel mental en ustedes, porque ustedes suelen asumir que al decir eso yo estoy diciendo que acá el 85% es taninos. No, no, señoritas y señores. Entonces, para definir eso, vamos a hacer el cálculo. Si entraron 22.5 gramos de taninos acá en la corriente F, Sí. ¿cuánto se retiró acá? Dicen que el 85% salieron acá. 124.15, profe. Listo, entonces, vamos, yo quiero poner el nombre, voy a terminar haciendo yo todo el ejercicio, no me parece. Taninos retirados. No, mentira, yo les voy a ayudar hasta una partecita 3.5. y ustedes lo terminan, porque yo no voy a resolver ecuaciones hoy, que es sábado. Taninos retirados, entonces, ojo, ¿cuántos taninos se fueron? Se fue el 85% de lo que entró y entraron 22.5 gramos de taninos. O sea que en la corriente E, ¿me repiten el valor? 124. 124.15. No es posible. Sí, porque hay 125 gramos de No, taninos. señora, el 85%. 19.119. 19.125. Auxilio, ¿19 punto qué? 125. 125. Listo. Ojo que no fue sacarle el 85% a todo esto, no señorita, es el 85% de los taninos que entraron. Ah, ¿Bien? ok. Listo, eso fue 19.5. Entonces, ya sabemos que esta corriente E tiene 19.125 gramos de taninos. ¿Eso cómo lo...?
estos 19.125 gramos, ¿a qué término corresponden de la corriente E aquí? ¿A cuál de estos Al dos? primero. ¿A este E solito? No, al que No, está a entonces ese, a igual. X, Listo. T, E. Y como La es una primera, masa, eso corresponde, esos 19.125 corresponden a XTE o a E por XTE. AE por XT. Exacto. Esto es lo que quiero que hoy quede claro. Miren, eso corresponde a todo este factor. ¿Listo? No sé cómo lo voy a hacer acá. Un momentito. Así. Y mandémoslo para atrás. Todo ese factor es igual a... Paciencia, paciencia. profe, ahí mismo donde Profe, usted relleno de la forma. Ya. Gracias. Miren, ojo porque ya tenemos, no solo no tenemos XTE solita, no la conocemos. El lío va a ser ahorita encontrar XTE solita, pero sí tenemos E por XTE, ¿listo? Sigamos. Si E se llevó 19.125 gramos, ¿cuántos gramos siguieron derecho y salieron con P? Miren, entraron en F de taninos, ¿no? 22.5 gramos. De ahí se retiraron 19.125 acá en la corriente E. El resto no se desapareció, el resto tuvo que seguir derecho y salir con la pasta. ¿Cuántos gramos salieron en la pasta? 52,5. Mucho, porque si entran solo 22.5. 3,37. Listo, ¿cómo lo hiciste? ¿Y quién eres tú? Es que no estoy viendo el chat. Soy Daniel, profe. No, multipliqué los 22,5 gramos de los taninos por 0,15, que es el resto del El resto de 85%. porcentaje. ¿Y cuánto te dio? ¿3, qué? 3,375. Listo, yo lo hubiera hecho parecido, yo hubiera dicho, entraron 22.5 menos 19.12, da 3.3375. ¿Sí ven que ahí ya hay dos caminos que seguir? Depende de ustedes con qué se sientan cómodos. Daniel dijo, bueno, si el 85% salió con E, el resto, que es 15%, salió con P. Y yo digo, si entraron 22.5, salieron 19 por un lado, el resto salió por el otro. Entonces, como ustedes se sientan cómodos, ¿listo? Ayúdenme con esto, 3.375, ¿a qué factor de acá estas ecuaciones corresponde? Son los taninos que salen con P. O sea que estamos en la ecuación de P, ¿cierto? Sí. Sí. ¿A qué factor corresponde? A PX. PXTP, porque es X fracción de taninos, ¿listo? Entonces, acá voy a poner que esto es igual a lo que acabamos de encontrar. Bueno, ahí vamos. Lo que estamos haciendo finalmente es para resolver las ecuaciones de balance, bueno, pero estamos encontrando daticos. ¿Qué más dice en el enunciado? Dice. Ya salimos de lo de los taninos, del 85%, ya ahí no hay nada más que analizar. Sigamos obteniendo información. ¿Quién me ayuda por allá a seguir leyendo? Sale agua, sale frijol molido Ajá, o sea, P. en una pasta que se humedece dentro del equipo absorbiendo el 13% del peso de agua. Que entró. Sí, señor, que ¿Sí? ingresó. Sí. Ojo aquí, ¿cómo analizo yo? La pasta viene con varias cosas. Viene con el agua que entró el frijol, con un poquito de taninos que le quedaron y con la materia seca, pero ella absorbe 13% del agua que entró como solvente. ¿Listo? Entonces, lo primero, todo es orden. Voy a escribir, vamos a calcular la cantidad de agua que absorbió P, o sea, el 13% de lo que entró. ¿Cuánto da eso? Agua que absorbe P es el 13%. 6,825 gramos. Listo. ¿Quién da más o quién da menos? Profe, disculpe. Sí, señor.
Es que en el enunciado dice que 125 gramos de frijol molido con una composición porcentual en peso de 42% de agua. Ese Ajá, aquí está. 42% de agua también hay que tenerlo en cuenta, Sí, ya vamos para allá, no ¿cierto? se me adelante. 80. Exacto, O sea, sí, sumado a señor, pero 200. espéreme un segundito. No al 280. Espéreme un momento. Mire, el agua que absorbe P proveniente de ese es el 13%, ¿cierto? O sea, esta P absorbió 13% del 280 que entró. ¿Eso cuánto es? 36.4. 36.4. Otra vez que no les escuché. 36.4 gramos. ¿A todos les da eso? Sí, señora. Pero además P viene con el agua. Miren, entonces vamos a calcular el agua total de P. ¿Por qué total? Por lo que acaba de mencionar alguien en el micrófono. P no solo va a salir con estos 36.4 gramos que adquiere de S, sino que además P va a salir con el agua que traía desde F. ¿Cuánta agua traía desde F? 42%. ¿Qué es en O sea, gramos cuánto? Aquí está. 280. No, No, 52.5. 52. exacto. Entonces P viene saliendo por un lado con los 52.5 que él trae, porque en ningún lado se los entregó a nadie, más el 13% que fue el que acabó de absorber de ese, ¿cierto? Ese es el contenido de agua total de P. Error que se puede cometer, que uno no le pone cuidado y dice que P sale solo con este 13% y se le olvida que es que P viene ya de un frijol que traía un contenido de agua. ¿Esto cuánto da? 88.9. 88.9. Listo. ¿A qué factor corresponde ese 88.9? APX, AP. Excelente. ¿Alguien tiene dudas? No le dé pena, que aquí nadie le va a decir nada si no ha comprendido alguno de los pasos. Para eso son los CIPAS. ¿Alguien tiene dudas? Aquí es anónimo, entonces su aporte. Profe, ahí se tranquilo. seleccionó PX de A y B porque es el agua total. Entonces el agua, como está en la parte de arriba. Otra vez que no te entendí tu pregunta. Cuéntame. Que se seleccionó ahí por lo que tiene, es que elegimos para la corriente B, el agua. Sí, señora, exactamente. ¿Podríamos saber la fracción, este término, el de masa seca de P? ¿Cuánto peso de masa seca habrá en esta corriente P? ¿Ustedes qué dicen con esos análisis que hemos hecho? Despejando. No, ni siquiera hay que despejarla, ya la calculamos y está en la diapositiva. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuántos gramos de materia seca salen con P? Y esto es pura lógica, esto no es calculadora, nada. ¿La misma cantidad que ingresó? Exacto, exacto, porque si acá ingresa masa seca y a ella no le pasa nada, entonces ella no sale por aquí. Ella debe salir completamente por acá, o sea que yo ya Una sé pasta. cuántos gramos salen de materia seca en P. 50 gramos. 50. Exacto, y ese factor es este último, ¿cierto? Todo el factor. Y entonces uno diría, pues ahí no hice nada. Ay, un momentito. Ya, listo. Esto vale 50. Miren que ese análisis de masa seca, ¿saben cuándo es súper útil? En secado, porque cuando uno está secando, siempre la masa seca se conserva. Y eso es casi que lo primero que el primer cálculo que uno hace es ese cuando hace un análisis de secado. La masa seca viene a ser un punto quieto, un punto de referencia que me ayuda a salir de otros cálculos. Bueno, ténganlo en cuenta alguna vez. Listo, o sea que, ¿qué puedo saber ya con estos tres factores? ¿Qué puedo calcular? Hacer la suma total. 160. Exacto. ¿Y eso me da el valor de quién? 142.62. Eso. Entonces, eso me da el valor de P. Y ya tengo P. ¿Qué era lo que me preguntaban a todas estas? No me acuerdo.
¿Qué preguntan en el ejercicio? Dice, para retirar los taninos. Composición de los torrentes de agua, de las corrientes de agua, de salida ¿Qué es de lo agua y taninos. Ok, Se han encontrado un porcentaje elevado de taninos. Podría miren, tener miren. efectos sensibles. Me dice, con base en esta descripción, bueno, el diagrama, el balance de materia, calcule el peso total de la corriente de pasta de salida, o sea, P, y Y la ya está. composición másica de todos sus componentes, o sea, XPT, XPA y XP la otra, ¿listo? O sea que terminamos, y yo quería, no quería que termináramos así tan Calcule rápido. el peso total de la corriente. Sería chévere, si ustedes quieren ir más allá, si se quieren quedar solo con P, déjenlo, pero a mí me gustaría, o yo, si yo fuera estudiante, yo calcularía el peso total de E y miraría cómo caracterizó todas las corrientes, ¿listo? Acuérdense que aquí hay un balance general. ¿Cuál es el balance general? Díctenmelo, el de corrientes, ¿cuál es? F más S igual a P más E. Exacto. Y si yo ya tengo F, ya tengo S y ya tengo P, puedo calcular E. Y si yo ya tengo E y además tengo este primer factor de E, puedo calcular esto, este factor. ¿Listo? ¿Cuál es la idea cuando uno hace un balance? Que todas las corrientes las conozca, los pesos totales, pero además que conozca todas las fracciones básicas de todo el mundo. ¿Bien? Entonces, pues ahí les dejo la inquietud hasta dónde quieren ir ustedes, hasta ahí o más allá. Bueno. ¿Fue claro o no fue claro? Profe, tengo una pregunta. Señor, cuénteme. En el problema dice que la pasta que sale, la pasta que se humedece dentro del equipo, absorbiendo 13% en peso del agua que ingresó. Esa agua que ingresó y ese 13% no debería ser de los 280 gramos más Sí. más los 52,5. Mírelos, Daniel, aquí. Mire, le sacamos el 13% a los 280 gramos y eso nos dio 36,4. Esa apenas es el agua que absorbió, pero el agua total que sale con P es lo que usted me está diciendo, los 52,5 que entraron más los que absorbió. Sí, lo que pasa es que como en el problema dice que 13% del agua que ingresó, me preguntaba si no es el 13% de 52 más 280 que me da 43,1. Ah, ya, del agua total no. Tal vez la guía no es muy específica, pero ahí el porcentaje se basa en los 280 gramos que son los que están disponibles, porque los 52,5 ya están en su interior. Ok. Entonces, físicamente tiene más sentido que sea de los disponibles 280, pero sí, digamos que literalmente si tiene usted, sí entendemos la pregunta de Daniel, ¿no? Él dice 13% porque es solo de los 280 y no de la totalidad de agua que entró. Entonces, ahí sí había que tener en cuenta algo más allá entre líneas, que es que estos son los disponibles, ¿listo? Pero uno podría pensar como Daniel, claro, tiene toda la razón. Vale, profe, gracias. Era eso. Listo, listo. Bueno, ¿qué más me cuentan? ¿Bien? Estas ecuaciones son nuevas, ¿cierto? Pero lo importante es que ustedes comprendan que todo es básicamente ser ingenioso y un juego. Así como yo lo hice por un lado, se podría haber hecho por otros lados. ¿Bien? Entonces, ¿es claro? Tutora, una consulta. Señora, Cuando cuénteme. estamos hablando de la corriente E, usted dijo que ese 19,125 había que después hacerle otra ecuación, solucionarlo de otra forma, para poder saber qué era E y qué era la fracción másica. ¿Cómo se hace? Como le estoy diciendo, mire, después usted hace el balance general y el balance general, como ya tiene P, despeja E de ese balance general. Trae E acá y obtiene esto. Si usted quiere saber la fracción másica solita, entonces debería conocer, mire, vamos a hacer eso. Usted tiene acá 19,125 gramos, ¿cierto? Cuando hace el balance general, obtiene E, lo trae acá, despeja esto. Y esto le da, me voy a inventar, ojo acá que me estoy inventando algo.
Vamos a suponer que todo este factor, según ese cálculo, le va a dar a usted, ya le digo cuánto. Por ejemplo, un número, no sé. Ay, esto lo voy a poner en verde, pero por favor, esto es un ejemplo, porque no quiero hacer ese cálculo ahorita. 32.85, ¿sí? Entonces, cuando usted quiere saber solo la fracción, es muy válido su pregunta porque ella está preguntando, yo solo quiero saber cuánto vale X a E, no quiero saber más. Bueno, entonces, suma estos dos, ¿m? Y la fracción X a E, como vimos, va a ser la siguiente. Habíamos visto alguna vez una ecuación en donde era la masa de ese componente sobre la masa total. Entonces, esto ya te digo cómo es. Mira, tomas, por ejemplo, este componente que vale 32.85 y lo divides en la masa total. La masa total es 19.125 más 32.85. ¿Eso cuánto es? $51.97. Miren, así yo puedo saber la fracción. Tomo el peso del componente, que lo conozco, y esto pasa mucho, ¿sabes? Conozco el peso del componente, conozco la masa total, pero no conozco la fracción, entonces así la sacas. ¿Cuánto te da esa fracción solita? $0.63. Listo. Y si sabes que esa corriente solo tiene dos componentes, esta fracción es 0.63, puedes concluir inmediatamente que esta fracción ¿cuánto vale? El resto para llegar a 1, 0.36. que es 0.36. ¿Listo? Así se sacan las fracciones. Listo, tutora, gracias. Bueno. ¿Todo ok? ¿Continuamos con dudas? Uy, había gente acá esperando. Bueno, en el resto no les voy hoy me emocioné y terminé haciéndoles el ejercicio, pero para mí más allá de esto es importante que ustedes hayan visto la lógica que se maneja, los caminos, hay que ser ingeniosos, ¿sí? No hay una sola forma de resolverlo, hay que extraer información de los enunciados de los problemas y demás. Después, ¿uno sabe en qué más podría hacer? Aplicar la ley de conservación del balance, de la materia. Yo lo que haría es sumar F más S, o sea, el balance general, que me da, esto me da 405 gramos. 405. Y esto debería ser igual a P más E. Si no es igual, entonces, bueno, a veces hay digámoslo, una diferencia que a veces es de una cifra, dos cifras, por ejemplo, 0.02 gramos. Normal, pero si me da una diferencia de 15 gramos, pues bueno, en el ejercicio en el papel aguanta, pero si en la planta me da una diferencia muy alta, se está perdiendo algo, algo está pasando. Bueno, pueden comprobar así sus balances de materia. Otra forma de comprobarlo que es chévere. ¿Cuántos taninos? O sea, se hace el mismo balanceo, pero con taninos. ¿Cuántos taninos entraron acá? ¿Cuántos acá? Y los sumo. Deberían ser exactamente igual a los taninos que salen acá más estos. Bueno, lo mismo con el agua y lo mismo con la materia seca. Eso es lo que uno hace para comprobar balances. Ay, momento. Cuéntenme si tienen otras inquietudes. ¿Continuamos con dudas del 2 y el 3? Profe, yo tengo una pregunta. Señora. El último cálculo que tú hiciste, así mismo hallamos los componentes los componentes de la corriente de salida de agua y tanio, ¿sí? Taninos, pero Taninos, perdón. ¿en qué corriente? ¿En F, en S, en P o en E? En P. Sí, exacto. Así mismo como lo acabamos de hacer con E, ustedes lo hacen porque ustedes tienen que reportar solo la fracción. Fracción de taninos en P, fracción de agua en P y fracción de materia seca. Entonces, es la misma lógica, ¿listo? Muchas gracias. Bueno, señorita, ¿continuamos? Inquietudes.
¿No hay más inquietudes? ¿Nos vamos? Sí, profe, qué pena. Juan, cuéntanos. Aló. Profe, Hola. en el ejercicio problema de mezcla, mi Ajá. corriente, bueno, yo la llamé M, que es la mandarina. ¿Siempre sigue siendo M durante todo el ciclo o en algún momento llega a cambiar Cambia. teniendo en cuenta las... Excelente O pregunta, sea, Juan. ¿tengo que Cambia. colocarle otro nombre? Sí, sí, sí. Juan dice que en este problema, bueno, leamos el problema. Hay una empresa que produce gajos de mandarina, listo. La empresa parte, me cierran un micrófono por ahí, gracias. Empieza con 170 kilogramos por hora, flujo másico, miren, porque está por hora, es un flujo másico de mandarina entera. Y él la llamó M. Bien. Aquí esta fruta se selecciona y hay una pérdida de 3.5%, o sea, hubo una etapa de selección y de ahí salió una pérdida de la mandarina que está muy madura, daño mecánico y demás. La corriente que sigue en el proceso ya no se puede llamar M, ¿listo? Porque si no tu balance se vuelve un 8. Vas a llamarla N o S o P, cámbiale el nombre, Juan, ¿listo? Sí, señora. Y así hasta que llegue el momento de la mezcla. O sea, en la mezcla Sí, también sí, le sí. cambio. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, ella salió de ahí, pues retiré 3.5% porque estaba dañadita. Entró a una etapa de pelado. En ese pelado le quito la cáscara, que es el 18% de lo que viene, ¿no? Entonces, ahí hay una salida de cáscara y sigue la fruta, pero ahora se llama de otra forma y es ya fruta pelada. Luego, en este desgajo no lo tengan en cuenta, no se enreden ahí. La fruta se desgaja, ¿sí? La mandarina se desgaja, pero no le pongan una etapa a ello. No, no, si quieren sí, pero ahí no hay pérdida de materia digamos, en salidas de su producto ni nada, ni de residuos. Entonces, pueden obviar el desgajo. El caso es que esa fruta que ya está en gajitos se va a mezclar con jarabe. ¿Mm? Y la mezcla que sale de ese mezclado tiene una composición que es la mitad de gajos y la mitad de jarabe. ¿Listo? Eso es lo que tienen que analizar. Una pregunta, yo al dibujar mi diagrama, coloqué 3 secciones, podríamos decir así, o 3 estaciones, una que es selección, una de Etapas de pelado, proceso se llaman. ¿Cómo las llamaste? una que es selección, Ujú, que es de pelado, y la ujú. otra mezclada, es la Excelente. mezcla. Etapas ¿Sí? de proceso, señorita, Las sí. etapas, ¿sí, señora? Tiene toda la razón y así es. ¿Listo? Ok. Bien. Ayúdenme a identificar componentes. ¿Qué componentes ustedes identifican acá? Eh, 4. ¿Cuáles? Está la mandarina en bruto, Ujú. en la que sale en mal estado, la cáscara, el jarabe y la mandarina última para mezclar, o sea, para hacer el producto final. Todas son corrientes, no hay componentes. Todas son corrientes. Oh, ¿Listo? Después lo vas a analizar con más calmita, pero todas son corrientes. En este caso, no tenemos unos componentes de análisis porque no hubo una transferencia de ellos, como en el anterior ejercicio. Bueno, entonces, no, nosotros podríamos decir la mandarina es tanto por ciento de agua, tanto por ciento de vitaminas, tanto, pero ven que no vale la pena en este caso ir más allá a esa minucia, porque no hay un componente que se transfiera de un lado al otro. ¿Sí se dan cuenta? Cuando yo retiro la mandarina dañadita, no es que sea un componente, es una corriente, es un subproducto de la mandarina entera, pero no está compuesta por lo mismo, solo que en un estado de maduración mayor. Este es un tipo de ejercicio donde podríamos trabajar solo con corrientes. ¿Cuándo entonces trabajamos con componentes? Cuando tenemos una transferencia, como en este caso, donde uno de nuestros componentes, que eran los taninos, donde otro de nuestros componentes, que era el agua, se transfirieron de una corriente a otra. Ahí nos toca entrar en materia, pero acá podríamos hacer un análisis muy general, solo un balance general. ¿Listo? O sea, profe, que si es una mezcla, no se toma como componente, sino la mezcla Bueno, así. en ese último caso, digamos que podríamos pensarlo como dos componentes que son jarabe y mandarina, pero ustedes me dirán si hace falta ir más allá.
no necesariamente, ¿listo? Ok. Para que no hagan ese planteamiento de componentes desde la selección, me refiero. ¿Bien? Profe, yo tengo una duda. Señorita. Es que yo también puse mis 3 procesos, pero ese Etapas que de dice proceso. las etapas de proceso, Ajá. esa que dice, digamos, de la pérdida de 3.5, elimina 18, esas yo no, o sea, las pongo sobre las flechas, sobre Son las salidas. entradas y las salidas. Son salidas de tu proceso. Son salidas de tu etapa. ¿Mm? Entonces, Profe, una pregunta. En cada etapa, a mí me sale, en selección me salió una salida. sí. En pelado me salió otra salida. Y en mezclado me salió las dos, que son 50% jarabe y 50%. Si es un mezclado, solo tiene una salida, porque no pueden salir otra vez separados el jarabe y la mandarina. Ah, ok, las dos. ¿Listo? Entonces Miren, entra una sola salida. exacto. En este caso yo haría un diagrama vertical, ¿sí? ¿Qué les pasó con la cerveza que no entendí por qué el 75% de los diagramas eran así? Venía la malta, ¿no? Y después de muchas etapas se convertía en cerveza. Listo. No entiendo por qué, por ejemplo, esta era la cocción, ¿sí? No sé por qué los estudiantes sacaban acá el mosto por la derecha y en la siguiente etapa tomaban ese mosto y volvían y lo alimentaban a la etapa, acá. Y así hicieron en todas las etapas y yo decía, pero ¿qué están haciendo? Si sacan el mosto acá por la derecha, entonces ese mosto se pierde. ¿Y para qué lo voy a volver a ingresar acá? No, hay una línea principal que era la malta molida y ella se iba convirtiendo y se iba cambiando y siempre iba por la línea principal. Yo no puedo sacarla acá. Aquí por la derecha, y esto sí que lo escribí cuando estuve calificando y lo repito hoy. Por la derecha saquen los subproductos, lo que ya no va a seguir en la línea central, o sea, los gajos de mandarina, el afrecho, lo que se elimina y no sigue por la línea central. Y por la izquierda alimenten los insumos, o sea, la levadura, el jarabe, cualquier otro insumo, pero solo es eso. Es decir, en la línea central sigue mi producto de interés, no entiendo. Es la mandarina, ¿no? En este caso es la mandarina. Yo no entiendo por qué en la cerveza de verdad yo les decía, pero ¿para qué lo saca? Y les realimentábamos una y otra vez y seguían con ese concepto. Entonces miren que es pura lógica, ¿sí? Hay una línea central que se escribe para eso, ¿bien? Bueno, ¿qué otra pregunta? Este está fácil, ¿listo? Sigamos. Este aún más, porque este ya se les dio el diagrama. Algunos estudiantes quieren hacer otro diagrama, pues si ya les dimos el diagrama, entonces no hay necesidad. Entonces usted solo pone acá las letras, ¿sí? Y empieza a ubicar sus datos. Y un truco de esto sería, yo haría un balance general global, como les expliqué alguna vez, todo total. Haría otro balance para el evaporador, total. Otro para el cristalizador, total. Y haría un balance para el punto de recirculación que es este, que eso lo vimos. Profe, Ahí tendría 4 ecuaciones y las soluciono. ¿Listo? Profe, tengo otra duda en ese cuadrito. Ujú. La primera era la que usted me resolvió, que es la frita que sale por el evaporador, que es el vapor de Agua, gas. sí. Ya acá el cristalizador, en la parte de abajito, ya es el producto en sí que queda. Son cristales, pero tienen un poquitito de agua. Ok. Muy poquita, pero son Pero profe, cristales. una pregunta. Me muestran dos flechitas. Una flecha que va hacia abajo y una que va hacia un ladito. Ah, no, esta es Esa es la continua. misma, es la Es misma, continua. la Sí, misma esta entrada. también es continua. Miren, esta también es continua y esta también es continua. ¿Listo? Ok. Miren acá algo que no sé si lo han abordado, pero ¿alguien se ha fijado en este 0.6 kilogramos de sacarosa sobre kilogramos de agua? ¿Eso qué significa? ¿Ese dato qué es? Esa no es la corriente, el cristalito final, el cristal final. No, esta es la corriente de recirculación, R. Dice, esta corriente, bueno, sin embargo, fue necesario recircular una parte de la corriente del cristalizador, o sea, esta, y hacerla retornar a la entrada del evaporador.
esta corriente, o sea, esta, porque estamos hablando de ella, tiene una concentración en base seca de 0,6 kilogramos de sacarosa por kilogramo de agua. Por 1 kilogramo de agua. ¿Ese dato qué es? Una La cantidad de composición. azúcar que hay en 1 kilogramo de agua. Sí, y eso es una composición en base seca y se supone que ustedes tienen que hacer una tareita por unos puntos sobre ello. Esta es otra forma de ver X, esas fracciones que hemos venido manejando. Pero miren, y en esto sí les colaboro hoy porque sé que puede haber dudas. Esto es una fracción o concentración en base seca. Entonces, les voy a explicar cómo pasar de una concentración en base seca a una en base húmeda, ¿sí? Las concentraciones en base húmeda son las X que venimos manejando hoy. Estas X, estas fracciones son en base total, ¿cierto? Porque miren, acá está sobre el total de la corriente. Esta es, ¿dónde estoy? Esta es una parecida a una fracción, ¿sí? Pero no está sobre el total de la corriente, sino solo sobre uno de los componentes. La voy a pasar a fracción en base húmeda, ¿bien? O sea, en base total. Miren, esto es una fracción, un momento. Cancelo los kilogramos, ¿no? No, al contrario. Bueno, sí, los kilogramos se cancelan, pero mira esta lógica. Tengo que hay 0,6 kilogramos de sacarosa por cada kilogramo presente de agua, ¿sí? Pero yo no quiero esta. Yo quiero la que es en base total o en base húmeda, se llama. ¿Listo? Porque esta apenas es una indicación, pero no me está diciendo como tal una fracción. Voy a sacar la fracción de sacarosa en la mezcla total. Entonces, tengo 0,6 kilogramos de sacarosa. ¿Y cuánto pesaría la mezcla total? Si yo sé que ahí solo hay sacarosa y agua. ¿Listo? Según este dato de acá, ¿cuánto pesaría la mezcla total? ¿Quién se gana 1.6. Listo, 1.6. ¿Para todos es claro? Tutora, no entiendo. No, para mí no, profe. Listo, esto no es fácil, esto no es fácil. Entonces, miren, yo tengo un dato que me dice, vea, en la solución que usted tenga en su ejercicio, su problema, hay 0,6 kilogramos de sacarosa por cada kilogramo de agua que tiene. Y a mí suelen darme esos datos, pero yo como estoy haciendo balances de materia necesito mis fracciones. Y mis fracciones X son la masa del componente sobre una masa total de mezcla. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar este valor. Serían, vamos a sacar la fracción de sacarosa. Sé que hay 0,6 kilogramos de sacarosa, y la masa total será la masa de sacarosa más la de agua. Entonces, esos datos los tengo, son 0,6 de sacarosa más 1 de agua. Y por eso las señoritas dijeron 1.6. ¿Bien? ¿Cuánto da esto? 0,375. Esta es la fracción de sacarosa de alguien, no sé de qué corriente, pero esto es la fracción de sacarosa. 375, profe. 0,375. Gracias. Esta es la fracción de sacarosa, porque teníamos dos componentes, ¿no? Sacarosa y agua. Esta es la fracción de sacarosa en la corriente no sé cuál. ¿Cuál será la fracción de agua? 1. Ah, bueno, saquémosla así. 1 kilogramo de agua por 0,6 sobre 0,6. 0,6. Ahí, mira, 1 kilogramo de agua sobre lo de la mezcla, que sigue siendo 1.6. Ahí no cambia nada. ¿Cuánto da esto? 0,625. Exacto. ¿Suman las dos 1? Sí. Sí, señor. Comprobado, listo. Esa es la forma siempre que obtengan unas fracciones, o sea, unos términos así, para pasarlos a fracciones. ¿Saben cuáles son muy comunes? Bueno, este es uno de ellos. Es muy común
que a usted le digan por kilogramos de sólidos secos. Esa es la humedad en base seca, por ejemplo. ¿Bien? Y humedad en base húmeda sería por la masa total. ¿Listo? Muy usado en alimentos, que le den a usted relaciones por kilogramo de sólido seco. ¿Bien? Entonces ahí fue otra ayudis, porque de pronto se iban a enredar con ese dato. ¿Inquietudes? ¿Me escuchan? ¿O se me cayó el internet? Señora. Ah, Sí, le escuchamos. listo. Es que no sé por qué me apareció. No estoy en mi computador y me está apareciendo esto y no sé cómo es. Bueno. Entonces, cuéntenme. ¿No más inquietudes? Nos vemos el miércoles. El miércoles tenemos que hablar de varias cosas. Por un lado, de cómo se hace un balance cuando usted tiene reacción química. Es muy similar, solo que, no mentiras, no es muy similar, tiene otro punto de vista. Y hay que ser muy hábiles calculando número de moles, que en eso no me voy a tardar mucho porque ustedes ya vieron química general y la aprobaron, entonces bien en cálculo de número de moles. Pero sí vamos a repasar reactivo límite y demás. Eso es un balance de materia en reacción química. Y además vamos a dar los datos para que usted sobre ese diagrama que construyó en su fase anterior haga el balance de materia. ¿Sí? Va a ser un balance de materia del proceso de la cerveza de corrientes más que de componentes. ¿Listo? Bueno, uno que otro componente, entonces es una lógica similar a la que hemos venido llevando. Y es una lógica, ¿saben?, muy parecida a este ejercicio de la mandarina, ¿sí? Porque en cada etapa va a pasar algo, en cada etapa yo pierdo cierta cantidad de materia o gano cierta cantidad de materia. Es un balance muy general el que tienen que hacer en la parte colaborativa. O sea que yo debería tener mi diagrama bien ya corregidito y bonito, ¿cierto? Les voy a mostrar algo que de pronto ustedes a veces ignoran. Cuando nosotros calificamos o evaluamos, nosotros ponemos unos comentarios y yo no sé si ustedes no los pueden ver, pero a veces nos hacen reclamos. ¿Y por qué me saqué 3 puntos si yo entregué? Resulta que no sé cómo es la vista de ustedes, pero les voy a mostrar un ejemplo de alguien X. Bueno, él es juicioso, entonces le fue bien. No preciso abrir el que no. Acá, por ejemplo, en cada uno de los ítems de la rúbrica se les hacen unas correcciones, ¿sí? Se les dice, mire, cambie esto, cambie lo otro, por eso no tiene 20 puntos sino 17. En el otro, mire, haga esto, haga lo otro. Y a veces ustedes solo ven el comentario general de la realimentación que dice buen trabajo. Y no, ustedes tienen el acceso a los comentarios de cada uno de los ítems de la rúbrica para que corrijan y para que pues tengan en cuenta por qué les bajaron tanto, por qué obtuvieron o qué deben corregir o en qué están fallando. Todas las tutoras hacemos esa realimentación punto a punto, ¿bien? Entonces ténganlo en cuenta y no nos ignore, porque lo que le estamos diciendo es para que usted mejore sus productos. Bueno, listo, señores y señoritas. Les cuento, bueno, les voy a adelantar una noticia, pero sí, se las voy a adelantar aquí con la tutora Heidi. En las próximas semanas vamos a estar planteando un workshop de fenómenos de transporte, que va a ser muy interesante porque vamos a trabajar talleres de operaciones unitarias, novedosas, vamos a tener invitados, vamos a tener 3 jornadas seguidas, puede ser los viernes, vamos a definir bien, al parecer son los viernes, y nos reunimos unas tardes a que alguien de la industria venga y nos cuente sobre un tema específico. Bueno, ustedes son un poco nuevos, el año pasado tuvimos nuestra primera jornada y estuvo chévere el trabajo entre todos, somos todos los profesores de fenómenos de transporte con ustedes y es algo pensado y diseñado para ustedes. Como son el primer curso de la red curricular de fenómenos de transporte es balance y termodinámica, bueno, más balance que termo, pues les estaré contando para que aprovechen esos espacios que son muy chéveres, ¿listo? Si no es más, yo los abandono. Espero que le rinda. Bien, espero que no sea solo transcribir el primer punto y la profe lo hizo y ya, sino que usted lo comprenda, lo aproveche y lo interiorice.
Eso es lo más importante para nosotros, más allá de su nota y lo demás, es que usted aprenda estos trucos o estas formas de ver los balances y de ser organizado y demás. Listo, entonces muchas gracias por su atención. Tutora, Señora, más o menos a qué hora estaría subiendo la grabación del CIPAS mañana. no, esto pues yo dejo aquí el compu prendido mientras la descarga, eso me llega como en 10 minutos y la subo al canal. Listo, muchas gracias. Bueno, señorita, Muchas gracias, feliz noche para todos. hasta luego, que descansen. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. que descanse. Bueno. Señorita Jenny, cuéntame, ¿me ibas a decir algo? Sí, profe, pero es que es una consulta que no tiene nada que ver con las materias, ni con termo, ni con balance. Entonces dejo de grabar. Gracias, profe.